A ver. El capítulo 2 de formación. De formación del sólido. ¿Y por qué aparece la deformación del sólido? Lo que pasa es que internamente hemos solicitado, a ver, ya está. ¿Qué ha sucedido? En el capítulo anterior, lo que hemos visto ha sido de que la estructura del sólido estaba en equilibrio. Y al estar en equilibrio, ¿qué sucedía? Queríamos analizar cuál era el comportamiento de ese sólido rígido en cualquier punto del material, principalmente al interior. Entonces, agarrábamos y pácate, por ese punto que queríamos analizar, le hacíamos un corte y obviamente que lo veíamos el corte. Entonces separábamos en dos componentes, pero como estaba en equilibrio, había una parte izquierda y había una parte derecha. Pero si yo separaba la parte de ese cuerpo, imagínense, por ejemplo, una naranja que la he cortado por donde ustedes quieran, entonces tengo dos mitades si la hago pasar por su centro de gravedad. Tengo dos mitades, pero yo quiero ver qué es lo que pasa, no en el centro de gravedad, sino más allá. ¿Cómo? ¿Qué pasó con esas fuerzas? Entonces, lo que decíamos nosotros era de que la componente izquierda igual a la componente derecha. Bien, pero ese punto no siempre estaba en un centro de gravedad. Estaba al interior del cuerpo sólido, del sólido rígido, que lo pensábamos que era indeformable, porque lo que decíamos era, ¿no? Es un cuerpo rígido, y al ser rígido, obviamente, aparecieron. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Lo que pasaba era de que descomponíamos en la componente derecha y la componente izquierda. Lo que la componente derecha era compresión, para que esté en equilibrio, la fuerza era en sentido contrario. Era como que el cuerpo rígido estaba sometido a un esfuerzo de tensión, de tracción. O si era al revés, pero solamente estamos mirando signos, si es tracción o compresión. El resultado evidentemente es el mismo. La solicitación a la que está siendo sometida la pieza es el mismo. Entonces, ¿y cómo entendemos todo esto? Lo que hicimos fue trasladarlo al centro geométrico. Y por definición, el centro geométrico es el centro de gravedad. ¿Cómo hacíamos? Trazábamos dos líneas y donde coincidían, si era una vertical y una horizontal, donde coincidían las dos, me definía el centro de gravedad. En un cuadrado es más fácil porque puedo utilizar las diagonales. En un triángulo tengo que utilizar unir un vértice con el punto medio de un lado. Y con los tres lados, ya con dos me define bien y con el tercero confirma. Y si es un rectángulo, igual con las diagonales. Si es una circunferencia, tienen que ser dos rectas que tienen que pasar por el centro. Y me define el centro de gravedad. Pero, cuidado, ¿no? Porque la fuerza hemos dicho que está más allá. Entonces, para trasladarla, es de que va a aparecer un momento y va a aparecer los esfuerzos normales y de corte. Ese momento se va a convertir en el momento flector y en el momento torsor. Cuidado. Y de allí es de donde salen estas solicitaciones. El momento flector, el momento torsor, el esfuerzo normal de tracción-compresión y el corte, la cizalla. Bien,
Pero, ¿y qué esfuerzos más hay? Está el tema del pandeo, que es otro fenómeno completamente diferente, y la fatiga, que también es otro problema completamente diferente. La fatiga va a ser la rotura por solicitaciones cíclicas y el pandeo son estructuras muy esbeltas que obedecen a una ley de variación, a la ley de Euler, a la ecuación de Euler, no la ley de Euler, la ecuación de Euler. Ese Euler es famoso, ¿no? Porque todo lo llevó, vamos a analizarlo bien, todo lo lleva a descomponerlo en el seno y en el coseno. Entonces él mira y dice, no, aquí hay una deformación que tiene una ley sinusoidal, y entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? En los puntos donde tengo valores cero, tengo que poner vientos. Y entonces esas estructuras esbeltas con los reticulados y las antenas, pero ahora sí se entiende por qué las antenas tienen esos vientos. Pero está bien calculado, no es al azar. Y ahí está toda la solicitación de la resistencia de los materiales. Pero nosotros estamos hablando, a excepción de lo que es pandeo, no lo vemos. Pandeo se ve en otra materia, ¿no? Pandeo se ve los ganchos, el pandeo, las estructuras reticuladas, lo que se hace un análisis de cuadro, los recubrimientos resistentes que son los tanques, los aviones, los tubos de elevado espesor, todos esos temas son de la estabilidad aplicada a las máquinas. Pero, ¿qué estamos mirando aquí? Aquí estamos mirando la resistencia del material. ¿Cómo esa solicitación lo puedo analizar a través del tensor de tensiones? Y con el tensor de tensiones lo que hacemos es ir al infinitésimo siguiente del material. Y entonces puedo encontrar su ley de variación a través de plantear ecuaciones diferenciales. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Con derivadas parciales. Para eso el ingeniero estudia las matemáticas como un instrumento para poder entender los fenómenos físicos. No es la resolución de ejercicios. Y el otro día les pregunté, y sigo insistiendo y sigo preguntando, ¿qué es una ecuación diferencial? La pucha. ¿Cómo un ingeniero no va a saber? Lo que es más, a un licenciado le digo, ¿qué es una ecuación diferencial? Los que enseñan matemáticas. ¿Cómo? Y me mira así, no, pero es que yo no enseño eso, pero deberías saber. ¿Cómo no vas a saber? La verdad es que tienes razón, me dice. Mira, te lo resumo muy simple y te vas a dar cuenta muy rápido. ¿Cómo me dice? Sí, mira, ¿qué es una ecuación diferencial? La ecuación diferencial me analiza la función. 1, 2. Con las derivadas me analiza la ley de variación. ¡Wow! Y por último le digo, me determina las variables, que puede ser una o puede ser múltiples variables. Ay, pucha, me lo estás dejando claro. Porque nosotros hacemos mucho, me dice, pero lo que hacemos es la optimización. Le digo, estás haciendo derivadas. Porque la condición la condición, cuando haces la derivada primera, le digo, ¿qué haces? Es la condición de que la derivada, la tangente se vuelve horizontal. Y entonces con eso calculas el máximo y el mínimo. Pero es que yo soy economista y lo utilizo. Pero la matemática es pues una disciplina
que usted tiene que utilizar toda la ciencia. No me digas que esto es tuyo, esto es mío, no. Usemos la herramienta para entenderlo. Sí, me dice, bien. ¿Y qué más le digo? Esto es derivada segunda. La derivada segunda, cuando la derivada segunda se vuelve cero, lo que tienes ahí son los puntos de inflexión. ¿Y para qué me sirven los puntos de inflexión? Claro, lo que pasa es de que cuando estoy haciendo los análisis de las famosas estadísticas y la famosa campana de Gauss, allí hay una. En realidad pues, son cuatro. Porque la subida 2 y la bajada 2. Oye, claro, le digo. ¿Qué es lo que haces? Le digo. Vos agarras la dispersión sigma 1 a cada lado. ¿Sí? Sí. ¿Y cuando haces el sigma 2? Porque con el sigma 1 que tienes el 95% de la población. En cambio, cuando haces el sigma 2, llegas al 97 y si haces el sigma 6, ya estás en un valor de confianza muy alto. Pero yo te doy estos conceptos porque te tienen que servir. ¿Cómo no te han enseñado? Y vos tienes que enseñar a los chicos. Y este es el problema, joven. A ustedes les enseñan a resolver, pero no a interpretar lo que están haciendo. Y entonces es como un robot que tiene un programa y que lo ejecuta, pero ¿lo está ejecutando bien? No sé. Y por eso es que aparecen los sistemas de control automático que, wow, que lo minimizan el error. O sea, la electrónica, jóvenes, trabaja con un error del 0,2%. O sea, trabajas con 99.98 o 99, casi 99. 98, ¿cómo es? 99.8. 99.98, perdón. 99.98, porque el 0,2 pues, bien. Entonces, obviamente, que lo que vas a trabajar es un proceso de maquinado, en el caso nuestro, es donde podemos apreciar la calidad de ese producto. Y es por eso que está la automatización. ¿Por qué? Porque saca productos de buena calidad, saca productos con buenas terminaciones, optimiza los tiempos con una productividad terrible. Son procesos de operación continua, 24 horas, 365 días. Y es por eso que es barato. Pero además, el manejo de residuos lo minimiza. Y es por eso que el mundo globalizado produce y nos inunda en el mercado. Es por eso que no podemos competir. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque somos unos rascas. No queremos traer máquinas con la nueva tecnología porque son caras, sí, pero si traes para producir y para exportar, porque el mundo globalizado te exige esto. En cambio, las economías como Venezuela, Nicaragua, Cuba, no producen ni para ellos y se están muriendo de hambre. Eso es lo que queremos. Entonces, cambiemos el chip. Cambiemos el chip. ¿Qué hacen en el altiplano? Miércoles, la vida es dura. Entonces tienen que labrarla la tierra. Pero, ¿qué es lo que producen? No producen ni para su consumo. En cambio, esa misma gente viene acá y ve, pues, para empezar, tierra fértil. Tierra bondadosa, exageradamente. Siembras y da unas cosechas, wow. Y encima puedes sembrar hasta 2 veces al año. Entonces,
esa gente rapidito sale de pobre. Pero no nos sirve de nada 50 hectáreas que van a pelear tratando de hacer los quilombos que hacen. 50 hectáreas no sirve. Tengo que producir módulos de 1000 o más. ¿Y para eso qué necesito? Tengo que mecanizarlo. ¿Para eso qué necesito? Necesito inversiones, capital. Porque ¿qué es lo que hacen? Vienen, 50 hectáreas, claro, para sembrar coca, ¡pum! Una maravilla. Pero no sé cuánto tiempo podremos vivir con la coca. Miren lo que está sucediendo con Paraguay. Lo están transformando el Chaco. Ese lugar desértico y caluroso que era. Y nuestros menonas se van para allá. Lo están haciendo florecer el Chaco. El Chaco está dentro de los 10 productores de soya a nivel mundial. Y además unas políticas de integración tiene. Increíble. Porque por allá están pasando los corredores bioceánicos que deberían haber pasado por acá. Ellos están construyendo su parte, sus caminos, y nuestros gobiernos están, como siempre, extendiendo la mano pidiendo dádivas y limosnas. Caramba, pongámonos a trabajar en serio. Miren lo que está sucediendo en la Argentina. Son 45 millones los gauchos. Solamente 7 producen. Y a 20 les dan subsidios. Se está yendo al carajo, igual que Venezuela. Pero Venezuela, con la producción de 4,5 millones de barriles diarios, multiplíquenlo por los 60, 70 dólares el barril. Es un montón de plata. Ahora imagínense cuando valía 160 dólares. Y Chávez la ha despilfarrado la plata. Hay algo que no está, ¿no?, de acuerdo con todo esto. Pero todo esto, ahora en los materiales, igualito se lo articula. Porque si no hago buenos dimensionamientos, la estructura va a colapsar. ¿Y por qué va a colapsar? Porque van a haber deformaciones. Y esas deformaciones que hasta ahora todavía no las hemos analizado, van a producir grietas. Y esa grieta, hablan de la grieta política, que es lo mismo que la materia. Por eso estoy haciendo un análisis, porque ustedes lo puedan ver y analizar. Es una analogía, es una simple analogía. ¿Qué es lo que sucede? En una sociedad donde consumes más que lo que produces, obviamente que la red colapsa. Y a los políticos les importa un rábano. El que ha diseñado tu estructura ya no puede hacer nada si vos le das sobrecarga. ¿Cuál es la sobrecarga en el otro lado? Emisión monetaria. Lo mismo. Oye, si es por eso que los ingenieros somos gerentes, porque le hacemos fácilmente a la economía, fácilmente entendemos las leyes, pero necesitamos gente que nos ayuden con los contratos y que nos ayuden a hacer los estados financieros, pero lo demás te enteras facilito. Ahora, ponerlo a un abogado, a un economista para que maneja una empresa de ingeniería. Huevo. No tienen esa capacidad. ¿Y cuál es la diferencia con nosotros? Que nosotros estamos razonando los fenómenos que tenemos en todo el proceso de la formación de nuestra carrera. Por eso les digo, no me estudien de memoria, razónenlo, porque cuando vayan a trabajar al campo, van a razonarlo y se van a dar cuenta qué es lo que está pasando con ese material, qué es lo que está pasando internamente, cómo están reaccionando las cosas. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Ya está hecho el preámbulo.
Ahora lo que queremos ver es, miren, acá está mi cuerpo sólido, rígido. Pero ahora, ¿qué es lo que estoy haciendo? Pácate. Lo he llevado a un modelo, que es el cubo. ¿Por qué el cubo? Porque a través del cubo puedo interpretar las solicitaciones. Pero además el cubo tiene pues una analogía directa con la estructura del hacer. Ahora, mire, para nosotros es fácil entender un estado contable porque es un debe y un haber. Entonces es fácil sacar la conclusión, oye, ¿cuánto es nuestro ingreso? ¿Cuánto estamos gastando en sueldos y salarios? ¿Cuál es el gasto en mantenimiento de toda la oficina? ¿Cuánto es la depreciación de lo que hemos invertido en maquinaria? Entonces, de ahí, pum, sale, ajá, tengo tanto. Y entonces empieza a hacer tus cálculos, dice, compraremos otra máquina. ¿Por qué? Porque con la segunda se va a pagar y la primera te ayuda a pagar la segunda. Y cuando tienes dos ya quieres tres. Es lo mismo que hace el transportista con las flotas y los camiones. Compra uno, compra dos. Y termina haciendo. Pero es gente que hay que sacarle el sombrero. El comerciante se compra, va a trabajar, se compra un lote, una casa, tira abajo y construye. Y abajo está el negocio, el primer piso viven ellos, en el segundo alquilan. Y esa propiedad toma valor. No me estoy inventando, eso es lo que sucede. Eso es lo que sucede. Tengo un amigo que tiene un negocio de carne y tiene su proveedor. Y dice que el proveedor estaba muy preocupado con esto de la ley 1386. Pero, ¿por qué te haces tanto problema? Si dicen que para el pobre. No, pues dice, yo he trabajado toda mi vida y tengo 16 casas. El bandido me van a quitar. Es por eso que la gente está molesta, porque de la noche a la mañana todo tu trabajo se va al muere. Le echan el ojo a tu propiedad y se entra. A los pobres melonas los tienen jodidos. Y esa gente, miércoles que trabaja, se priva, pero crece. Crece. Pero el problema es, si vos diseñas bien tus estructuras, vas a soportar el esfuerzo. Pero tenemos que entenderlo, ese fenómeno. ¿Qué es lo que sucede? Ya está. Hemos descompuesto la componente derecha-izquierda en 9 y 9, 18. La componente derecha, 9, la componente izquierda, 9. Y entonces descomponemos esas ecuaciones de equilibrio, o también llamadas de compatibilidad, según las literaturas que voy a buscar, pero yo les estoy diciendo que es así. Se plantean esas ecuaciones de compatibilidad y aparece el famoso tensor, donde son 3 ecuaciones con 9 incógnitas por las derivadas parciales. Pero si elegimos un momento respecto a un determinado punto, vemos que los esfuerzos tangenciales, los esfuerzos de corte X y Y o YX son los mismos. Entonces hemos reducido de 9 a 6. Bien, pero todavía son 9. Entonces, lo que hemos hecho ha sido descomponer ese tensor en 2 componentes. Un componente simétrico
y un componente asimétrico. Y entonces ahí viene la canchereada. Como nuestros ejes lo podemos trasladar y lo podemos rotar, lo que hacemos es hacer coincidir con uno de los ejes principales. Ese sólido rígido que va a ser el eje de tu máquina. Donde el eje de tu máquina tiene una dimensión que es mucho más grande que las otras dos, y las otras dos prácticamente son iguales. Y entonces, con ese nuestro modelo, mire, con ese nuestro modelo, hemos dicho que sea homogéneo, isótropo, continuo, ¿sí? Y después le vamos a agregar que sea prismático. Si es homogéneo, estos cubitos los pensamos y los concebimos que esa estructura cristalina es uniforme. Están orientados. Impurezas no hay, porque si hay impurezas no es homogéneo. Y entonces, mire, este cubito lo puedo analizar tan simple. Digo, si elegí bien el eje, solamente me queda la diagonal principal. Y si la diagonal principal por isotropía, los esfuerzos y las deformaciones van a ser iguales en todas las direcciones, ya está. Bingo. Lo único que necesito es el esfuerzo normal para poder interpretar todo. Pero aquí todavía lo vamos a decomponer porque ese tensor de tensiones va a tener un tensor de deformación. Y aquí en el tensor de deformaciones hay un secreto que después lo vamos a entender cuando analicemos las constantes elásticas. Y esa ley de Hooke, que es, y que la conoce, que la tensión es igual a la constante elástica multiplicada por la deformación. Esa constante va a ser el módulo elástico, que para el acero va a ser 2.1 por 10 a la 6 kilogramos centímetro cuadrado. Es el material por excelencia, el acero, y porque ello es el rey de los materiales. Aunque está apareciendo un material, el famoso grafeno, que nos está cambiando la vida y nos está cambiando muchas cosas. Pero más adelante hablaremos de él. El problema del grafeno es su temperatura. El problema del grafeno es que no lo puedo colocar, no puedo construir máquinas térmicas, porque como es un plástico, en realidad es un polímero plástico. La temperatura apenas aguanta 180, a los 200 grados está chao. Pero los investigadores y la ciencia están trabajando. Seguro que le van a dar alguna solución. La única forma de construir esos rascacielos no es con hormigón, es con estructuras metálicas, con acero de altísima calidad. Imagínense lo que podríamos construir con grafeno. Se frotan las manos. Pero claro, ¿por qué? Porque imagínense lo que sería construir un edificio de 100 pisos. Dicen, ¿no? De que un piso, 28 días, porque es el tiempo de fraguado del hormigón, porque a los 28 días el hormigón obtiene el 75% de su capacidad para soportar,
Y entonces empiezan a cargarle, pero como van construyendo, la carga total va a estar allá cuando estén en el piso 100. Pero hasta que llegue el tiempo 100, y entonces, ¿qué hacen? Imagínense, 100 pisos, 100 meses. ¡Wow! 8 años, 9 años voy a construir un edificio. Es una locura. Entonces ellos le ponen aceleradores al hormigón, o si no, recurren al tema de la estructura metálica. Cuando te das cuenta lo arman. Solamente tienen que tener una buena fundación. Y por eso es que esos rascacielos los arman tan rápido. Pero lo tienen bien manejado. Entonces, ahora sí, mire, nuestro modelo del cuerpo rígido lo puedo analizar directamente a través del cubo elemental, donde el cubo elemental, le hemos dicho, no, están los ejes principales que van a coincidir, X, Y y Z. Y entonces le doy un diferencial y veo qué es lo que ha pasado en el diferencial. No se olvide de que estos cubitos se los ve recién con la nanotecnología. Recién es ahora cuando se pueden aprovechar y se están desarrollando nuevas tecnologías para el cálculo. Es el método de los elementos finitos. Todo se hace con computadora. Hay paquetes que lo hacen y hay varios de los chicos que utilizan el SolidWorks para hacer la verificación de las estructuras que están planteando y obtener resultados satisfactorios para el dimensionamiento y el uso de esas tecnologías. O sea, aquí es donde ustedes ya tienen que levantar vuelo y empezar a volar solos. Porque no se les puede, yo no puedo enseñarles SolidWorks y tampoco pasarme más tiempo con esto si apenas estoy pudiendo rescatar lo de la estática, lo de la resistencia de los materiales para llevarnos de roturas por fatiga. Nos falta harto y dentro de eso tengo que pasar esa parte y además materiales, la parte de toda la metalurgia. Porque lo que estamos hablando aquí es el tamaño del grano. Bien. Entonces, miren, la mecánica de los sólidos deformables estudia el comportamiento de los cuerpos sólidos deformables ante la aplicación de cargas y dentro de esas cargas hay efectos térmicos. Están presentes lo más difícil de ingeniería para el que va a hacer diseño es determinar el factor de la solicitación de la carga. Porque esos factores de solicitación tenemos que pensar en que son estructuras que tienen que soportar los esfuerzos de superposición, la famosa linealidad. ¿Qué significa eso? Es de que a los factores del peso propio de la estructura, a las solicitaciones mecánicas que se traducen en esfuerzo, porque van a ver, si estoy trabajando con una máquina que produce 20 caballos, no es lo mismo una que trabaja con 100, con 1000, cada vez las máquinas son más grandes. Hay turbinas de 500 MW. 500 por 0.75, imagínense, son como 400 HP. Y más. Perdón, tengo que dividir. Son cada máquina tan grande que hay que imagínense si tendría que conseguir esas potencias con caballos de fuerza. Es imposible, joven.
Y imagínense una central nuclear de 1.200 megas, una solita. ¿Qué cantidad de fuerza y de energía que se produce al interior? Pero, ¿qué es lo que estamos viendo? Estábamos viendo de que al peso, a la solicitación del esfuerzo. A ver, imagínense un álade que al salir va a producir la acción y en sentido contrario va a producir la reacción. Esa reacción va a incidir sobre las paletas del ala de la turbina y va a producir el movimiento. Bien, pero ese esfuerzo más el peso propio, es lo que va a soportar el eje, estoy pensando, más los efectos de temperatura. ¿Será que no voy a tener deformación? Claro que sí, pero además hay deformaciones que si están dentro de un campo lineal, vamos en el análisis que vamos a efectuar el ensayo de tracción, vamos a definir zonas. Y si estás dentro de la zona lineal, no va a haber problema. Pero si te pasas un determinado punto de llamado de fluencia, van a aparecer deformaciones permanentes, donde el material ya no es más irreversible, va a quedar con una deformación. Ahora, imagínense de que si eso está dentro de un álave, ese álave va a raspar, se va a desportillar y la máquina se va a destruir. Entonces, todo esto tiene que estar bien calculado. No podemos trabajar en un campo donde superemos el límite de fluencia porque va a haber deformación permanente y estamos listos. ¿Qué sucede con las líneas de transmisión? Las líneas de transmisión tienen el peso propio, se les da el famoso flechado, se las tensa, porque por norma no puede tener más que una determinada altura. Tengo que mantener todas las estructuras de media tensión, responden. Cuanto más elevado es, los postes de distribución domiciliaria tienen 7 metros de altura. O sea, 7 metros de altura, que es la flecha que me va a dar la máxima, o si quiere, la mínima altura. Y entonces tengo que ajustar y entonces tengo que tensar las líneas y allá aparece el peso del conductor, el tensado de la línea, que se va a producir un esfuerzo normal, más los cambios de temperatura que me van a producir dilataciones. Durante el día se va a dilatar, esa flecha va a variar, y a la noche se va a contraer. ¡Wow! El viento. Mire, el tensado, ¿sí? El calor. Van 2 factores. El viento, 3 factores. Imagínense que por condiciones climáticas esté esa línea de transmisión en el altiplano y le hagas una nevada. Encima del efecto térmico tiene ese peso que se va a acumular en el conductor de hierro. Y entonces, el calculista, ¿qué hace? El ingeniero del proyecto, ¿qué hace? Tiene que considerar, y por eso es de que si no consideras bien, tienes que aplicar los factores de seguridad, pero esos factores de seguridad son caros. Y entonces presentas tu proyecto, entras a una licitación, pero tu proyecto está bien, pero es caro. Te quedas afuera, te quedas sin trabajo. ¿Y de qué vas a vivir? Entonces tienes que ser competitivo. No queda otra. Ahora, si vas a hacer una empresa que vas a tener tus socios dentro del gobierno y te van a adjudicar el trabajo, sí, le vas a poner el precio que quieras y vas a ganar un montón de plata. Eso ya no lo podemos prever. Y eso es lo que hacen, ¿eh?
Ese es el enriquecimiento ilícito de la 1386. ¿A ellos van a castigar? No creo. Pero la mecánica de los sólidos deformables estudia el comportamiento de los cuerpos sólidos deformables ante la aplicación de cargas y efectos térmicos. Para resolver este problema, en general, es necesario determinar el campo de tensiones y el campo de deformaciones del sólido. La deformación es el cambio de las dimensiones del tamaño o forma de un cuerpo debido a las tensiones internas producidas por fuerzas aplicadas sobre él, más dilataciones térmicas, y se puede considerar efectos viscoelásticos. Estamos en una máquina que necesita lubricación. Las deformaciones pueden ser termodinámicamente reversibles o irreversibles. Si son reversibles, esas dilataciones y contracciones están dentro de lo previsto del campo lineal. Pero si no, hemos pasado, me producen deformaciones permanentes y me van a quedar deformaciones plásticas que son irreversibles. Porque, ¿qué pasó? La estructura interna se desplazan y por eso es que aparecen los incrementos de dimensiones. Pero cuando se desplazan, entre ellas se siguen ejerciendo fuerzas en el material, fuerzas de atracción. Sigue siendo resistente el material, pero ya se ha deformado plásticamente, cuidado. Y cuando sucede eso, ya vamos a ver de que van a aparecer microgrietas. El comportamiento elástico se da cuando un sólido se deforma adquiriendo energía potencial elástica, aumentando su energía interna sin que se produzcan transformaciones irreversibles. Cuando estemos analizando, vamos a ver de que se va a formar un triángulo de energía interna de formación. ¿Qué es lo que sucede? Cuando estás deformando, los cristales se frotan y eso se incrementa la temperatura. A ver, frótense las manos, se va a calentar las manos. Y eso es lo que sucede con los materiales. Pero llega un momento de que tantos que esas temperaturas producen dilataciones que hay que considerar. Pero si estás dentro del campo lineal, no te hagas drama. ¿Por qué? Porque se va a enfriar y ya está. Y entonces, ¿qué es lo que se hace? Lo que se hace se calculan las holguras del material, incluyendo lo que se va a dilatar. Y entonces le vas a colocar algunos sellos y no vas a perder el fluido por allá y la máquina va a girar. Muy bien. Y es por eso de que vas a tener una pérdida así, pero va a estar dentro de son milésimas de pulgadas, son esas luces. Y es por eso que hay que tener cuidado cuando esas máquinas que están trabajando con temperatura, actualmente las turbinas a gas trabajan con 1500 grados de temperatura. Es caliente. Claro, lo que pasa es de que tienen refrigeración, los árabes, tienen barreras térmicas y son aleaciones muy interesantes. Entonces, están diseñadas para que suceda, para que trabajen en ese ambiente. Pero si por algún motivo tripea la máquina, dispara la máquina, ¿sí? Necesitas de que ese eje vaya enfriando y vaya moviendo. Y ahí es donde aparecen sistemas de enfriamiento, lo que se conoce con el nombre de motores de giro lento, y también hay sistemas hidráulicos que te hacen girar un octavo de vuelta cada 3 minutos. Entonces, esa deformación y el eje te lo mantienen en una condición de tal manera de que no se vaya a deformar y que cuando vayas a arrancar la máquina, los árabes no vayan a rozar.
Pero peor sería de que al enfriarse tus álabes se queden clavados en la carcasa. Y sucede, joder. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esas secuencias de parada y de enfriamiento, porque puedo llegar a sobrepasar zonas, y esas zonas son las que me van a definir la vida de ese componente. Y entonces, miren, qué interesante. Asociada a las tensiones, habían habido pues deformación. Miren, acá está. E1, E2, E3, en las tres direcciones. ¿Qué tal? Aquí aparecieron las famosas tensiones. La deformación del sólido continuo. Deformación del sólido continuo. El concepto de sólido rígido e indeformable, utilizado en la estática para deducir las leyes que rigen a la misma, pierde su validez cuando se entra a considerar el dominio de la resistencia de los materiales. En la naturaleza, los cuerpos sometidos a la acción de fuerzas exteriores se deforman y la distancia entre dos puntos o la orientación relativa entre dos planos no permanece más fija e invariable, sino que se modifica el cuerpo experimentando una deformación. Esta deformación se compone de tres partes. Un corrimiento, tengo este cuerpo, lo desplazo, a ello llamo el corrimiento. Pero también puede haber una rotación, ¿sí? Y por último, una deformación. ¿Qué ha sucedido? Mire, lo he deformado. Mire, lo he deformado. Pero tanto el corrimiento como la rotación no te causan problemas, porque corriges los ejes y está solucionado tu problema. El problema va a ser cuantificar esta deformación. Y ese es el objetivo de este capítulo. ¿Cuánto se va a deformar por efecto de la solicitación de tensión? Las dos primeras corresponden a un movimiento rígido del sólido para el cual dos puntos cualesquiera no modifican su distancia relativa y no nos interesa ocuparnos de las mismas. Fíjense, vamos a volver para atrás. A este lo puedo hacer rotar y de esta posición lo puedo llevar a esta posición. Lo he desplazado. Lo hago girar, pero este eje yo lo traslado y sigo viéndolo igual. El problema es cuando esto se deforma, que se venga para adelante y en vez de ser un cuadrado se convierte en un rectángulo. Una de las caras cambia, pues en realidad cambian, van a cambiar dos. Esta de repente con la de atrás porque son paralelas y como hemos venido para adelante, esta de arriba y la de abajo también van a variar. Pero casi seguro es de que esta sección también ya no va, sí puede ser que sea cuadrada, pero ya no va a tener esta misma área. Y eso es lo que vamos a entender. Lo haremos solamente con la deformación pura, que por razones de simplicidad llamaremos deformación. Nos ocuparemos de establecer las leyes que rigen las deformaciones continuas, aquellas para las cuales dos puntos infinitamente próximos del sólido antes de la deformación le corresponde una distancia y luego de ocurrir la misma, ¿qué efectos soportan estos puntos? Deformación en el entorno a un punto.
Esto es largo. Esto es largo, joven. Y hay que entenderlo bien. A ver, avanzaremos un poquito más. Yo creo que esta parte vamos a verlo. Mira. Sea un punto arbitrario de un sólido continuo sujeto a tensiones en las tres direcciones. Sus coordenadas respecto a las ternas de referencia van a ser de esta forma. ¿Lo ven? Acá están los ejes y está siendo sometido a XA y A, Z en esta dirección y en esta dirección. Pero el sólido lo tengo acá. Sus coordenadas respecto a las ternas de referencia, vamos a fijarlo de este punto A. Entonces, este punto A, voy a poder pensar que tiene en la dirección X más la dirección Y la dirección Z. Que para evitarme de que estén relacionados con los ejes principales, voy a utilizar otras variables, U, B y W. Entonces, este punto voy a tener un U, un B y un W. Si A', ¿dónde está prima? Aquí, ¿no? Si A' es la nueva posición que ocupa A, luego de la deformación U, B y W, ahora lo estamos descomponiendo. U en la dirección B y en la dirección W. Acá hemos definido las coordenadas. Aquí estamos mirando qué es lo que ha pasado con esa deformación cuando se ha deformado del punto A pasado al punto A'. Las componentes en los tres ejes coordenados del corrimiento experimentados por A y las nuevas coordenadas de A' van a ser a esta más esto, además con esta en la dirección U y con esta en la dirección B, que es lo mismo, ¿no? En esta dirección, en esta dirección, en esta dirección. Solamente que lo estoy mirando en el espacio. Entonces, este nuevo punto A' tendrá como coordenada este punto en la dirección X más esta U. En la dirección del eje Y, X A' será Y A más este B. Y en la dirección Z voy a tener el Y, esta coordenada, que va a ser esta más la deformación que voy a tener en esta dirección del eje Z. Y entonces, si yo quiero ver cuál ha sido la deformación y le resto, ¿no es cierto?, el punto A, lo que me va a quedar va a ser U, B, W, que es lo que estamos mirando acá. U, B y W. Esto es lo que se me ha deformado el punto A en una determinada condición. Y aquí se lo ve mejor. Mire, A es esta y esta me van a dar las coordenadas X, Y, Z. Y para este otro punto, ¿qué es lo que voy a tener? Voy a tener el X más el Y más y este sería, ¿no? Más el Z, que va a ser más el W. Existe entre los puntos A los correspondientes a la posición inicial y el punto A'
correspondiente a la posición final, una correspondencia biunívoca de punto a punto que quedará determinada si se conoce la función o la ley de variación de nuestro sistema. Donde U, fíjense qué interesante, U tiene función de las tres direcciones principales. B igual y W igual. Y entonces, miren, se está complicando la cosa por el análisis, pese a lo simple que lo estamos mirando. Que definen los corrimientos de los puntos del sólido continuo. Consideraremos ahora el punto A con su entorno y en él el segundo punto B, infinitamente próximo a A. Si ds, el diferencial ds, es la distancia entre A, B, y de x, de y, de z, sus tres componentes ortogonales, las coordenadas de B de este punto serán a este punto A más el diferencial de x. A este punto les va a corresponder también el xb más el delta, el diferencial de y. Y el z va a ser respecto al z, a este punto de acá. Y entonces, miren, de acá a acá, entonces esta distancia de A y B' la puedo analizar a través de estos tres diferenciales. Diferencial de X, diferencial de Y, diferencial de Z. Aquí se lo ve mejor. Diferencial de X, diferencial de Y y diferencial de Z. Y entonces, esta distancia que tenía antes de la deformación, quiero ver qué es lo que va a pasar después de la deformación que va a llegar al punto B. Y entonces, miren, ¿qué es lo que ha pasado? Entre estos dos puntos va a haber una deformación que va a ser igual de B' a A'. Ha habido un incremento. ¿Por qué? Porque han habido deformaciones, han habido solicitaciones. Como consecuencia de la deformación, el punto B pasará a la posición B' y su corrimiento tendrá también componentes, ¿sí? Ahora, como se ha deformado este punto AB, ¿sí? Y hemos pasado a A', lo que no sabemos es dónde va a caer B'. ¿Y qué es lo que va a pasar entre BA, que ahora van a tener estas posiciones al final de la deformación en B', A'? Como consecuencia de la deformación, el punto B pasará a la posición B y su corrimiento tendrá por componentes de que U asterisco, la deformación, va a ser igual a U por el diferencial de U. O lo que es lo mismo, puedo hacerlo con las tres variables. Para B igual y para W igual. Y entonces, de esta forma, voy a poder calcular qué es lo que ha pasado con la deformación de este punto, porque se ha deformado el punto A, se ha deformado el cuerpo rígido. De esta posición, mire, de esto ha pasado a esto. Ha habido una variación del volumen y de la forma. Ya está. El estudio de las deformaciones supone que las funciones que definen los corrimientos son continuas y derivables. En consecuencia, podremos desarrollar las tres funciones, U asterisco, B asterisco y W asterisco, con una serie de Taylor, limitando el desarrollo a los términos del primer orden y obteniendo en consecuencia estas derivadas parciales.
U más la derivada parcial respecto de la dirección X, respecto de U, de B, en la dirección Y y en la dirección Z. Y lo mismo con B y W. Ajá. Las coordenadas de B' serán, ya sabemos, ¿no? Van a ser el punto A más la variación que ha producido esa deformación. Lo mismo para la dirección Y y lo mismo para la dirección Z, referidas al punto A. Y entonces puedo mirar de que aplicando esa ley de variación de Taylor, puedo tener estas ecuaciones. Expresiones que indican que las coordenadas de B' son funciones lineales de B. De ello, concluimos que al quedar un sólido continuo definido por una determinada función en función de las tres variables X y Z, la superficie deformada se obtendrá, dada la correspondencia biunívoca, realizando la transformación lineal establecida por estas tres ecuaciones. Y análogamente, es posible establecer la misma conclusión para cualquier línea y su deformación. Por otra parte, en toda transformación lineal, las expresiones algebraicas conservan su orden, lo que nos permite asegurar que para todo el entorno infinitésimo del punto A, un plano se transforma en otro plano. Y como la intersección de dos planos define una recta, toda recta se transformará en otra recta. Muy buena conclusión. Consecuentemente, dos rectas paralelas continuarán siendo paralelas luego de la deformación, ocurriendo lo mismo con dos planos paralelos, lo que un paralelepípedo se transformará en otro, una circunferencia en una elipse y una esfera en un elipsoide. Y entonces aquí aparece el tensor de deformación. La interpretación de las ecuaciones nos dicen que en los mismos componentes según los ejes coordenados, el incremento del corrimiento experimentado por el punto considerado tiene por expresión estas ecuaciones que habíamos visto antes, que las puedo directamente pensar en estas, si esto lo estoy corriendo al otro lado. Diferencial de U, diferencial de X, diferencial de B, es todo esto. ¿Ah? Esto más el diferencial de U. Por ser de U, de B y W funciones lineales y homogéneas de las coordenadas de X, de Y y de Z, en sus nueve coeficientes corresponden a las coordenadas de un tensor cuya expresión es esto. Y entonces podemos pensar de que el tensor de deformaciones va a ser este. Pero fíjense qué interesante que es este tensor. Se va a producir una deformación en U en las tres direcciones. Y van a ver, entonces ya lo podemos ir interpretando, de que como consecuencia de las tensiones, va a haber una deformación de las tres tensiones, va a haber una deformación en una dirección U, en una dirección B y en una dirección W. Es decir, que el tensor de tensiones va a estar vinculado a los esfuerzos normales sigma 1, sigma 2 y sigma 3. Al estudiar el tensor de tensiones, vimos que todo el tensor podía descomponerse en dos tensores, uno simétrico y otro antisimétrico. Y podemos también descomponer el tensor de formación en dos tensores, uno simétrico y otro antisimétrico, cuyas expresiones serían estas. Miren, lo he partido a la mitad porque como son iguales, y esto lo pongo en esta
Y en esta es el cero. Este es el simétrico y este es el antisimétrico. ¿Lo entienden? ¿Lo entienden? Claro, lo que pasa es que fíjense, a este le ha aumentado, le ha sumado más y a este le ha restado menos. Pero estoy superponiendo. Y entonces esto es equivalente a estas dos, donde este es un componente de deformación simétrica y este es un componente de rotación. Esa es la diferencia, un simétrico y un antisimétrico. Si observamos las coordenadas del primer tensor simétrico de la deformación, vemos que las mismas se corresponden con los coeficientes que definen la deformación pura. En consecuencia, a este tensor lo denominaremos tensor de formación. Y el mismo nos dice y define el carácter tensorial de la deformación pura. En cambio, el segundo tensor, el antisimétrico, resulta ser el que define la rotación, las distorsiones, y lo denominaremos tensor rotacional, tensor asimétrico, tensor de rotación. No nos ocuparemos del mismo, por cuanto no nos interesan los efectos de nuestro estudio, limitándonos a hacerlo solamente para el tensor de deformación. Para el primer tensor, existen 3 direcciones en las que se cumple que las distorsiones son nulas. Es decir, que estas distorsiones son iguales a 0. Entonces, de esa forma, no hay distorsión y no hay el componente asimétrico. A las que corresponden deformaciones específicas lineales que denominaremos principalmente asignándolos con deformación en la dirección 1, en la dirección 2, en la dirección 3. Podríamos poner eta X, eta Y, eta Z, suponiendo además que se cumpla siempre algebraicamente que E1 va a ser mayor o igual a eta 2, mayor o igual a eta 3. En dichas direcciones se las conoce con el nombre de direcciones principales de deformación y los planos principales que son normales a ellos. Cuando un tensor de deformación se refiere a los ejes principales, su configuración se simplifica en función o en virtud de que las distorsiones son nulas, tomando la siguiente forma. Aquí aparece el tensor simétrico y las distorsiones 0. Entonces nos estamos quedando con que el tensor de formaciones va a ser una deformación en las 3 direcciones principales. Esta es la diferencia principal con el tensor de tensiones. El hecho de que para las tensiones principales se anulen las distorsiones significa que dichas direcciones ortogonales antes de la deformación continúan siendo, después de ocurrir la deformación, la misma deformación. Ello significa que el cubo elemental se transforma en un paralelepípedo rectangular. La primera invariante del tensor de formación tiene por expresión de que la primera invariante va a ser igual a las deformaciones en las 3 direcciones principales. X y Z, o también eta 1, la deformación en 1, en 2 o en 3. Que coincide con la expresión de la deformación volumétrica. Si las 3 deformaciones principales son iguales, es decir, si se tiene de que eta 1 es igual a eta 2 igual a eta 3 y la deformación volumétrica, el promedio lo divido entre 3, el estado de deformación uniforme, se corresponde la deformación volumétrica dividido 3
con un estado hidrostático o esférico de tensión, y que para él no existen distorsiones de ninguna dirección, en ninguna dirección. Y se puede decir que todas las direcciones son principales de deformación. Su tensor representativo es un tensor de expresión esférico. Analizando al tensor volumétrico, entonces podríamos decir, si estos son tres iguales, esto puede ser igual al volumétrico dividido 3 en la dirección X, Y y Z, porque esto va a ser el volumen entre 3, entonces cada uno de estos va a ser un tercio, que constituye una de las componentes del tensor de formación. La segunda componente es el tensor desviador, que corresponde a lo que he denominado estado de distorsión pura, lo asimétrico, para el que se cumple que la deformación volumétrica es nula. Es decir, esto es igual. Esta tensión volumétrica es la suma en la dirección X, Y, Z. Relaciones entre tensiones y deformación. Hemos estudiado el equilibrio de las tensiones y las deformaciones, fenómenos representados por tensores simétricos, el tensor de tensión y el tensor de deformación. Es evidente que entre ambos tensores debe existir una correlación, por cuanto las deformaciones son originadas por las tensiones. Cada una de las 6 coordenadas del tensor de formación es función de las correspondientes del tensor de tensión, es función que no pueden ser cualquiera. Para materiales isótropos, por razones de simetría, existe coincidencia entre las direcciones principales de los dos estados, por lo que están expresados ambos tensores en función de sus coordenadas principales. Y entonces, por definición, este es el tensor de deformación, que tiene que estar asociado a un tensor de tensión, donde acá hemos eliminado los esfuerzos de corte y aquí estamos eliminando las distorsiones que se pueden producir. Y podemos escribir de que el tensor de deformación va a ser una función del tensor de tensión. ¿Cómo? Haciendo de que E, donde esta es la función que vincula ambos estados, esta expresión es equivalente a la siguiente. La deformación en la dirección principal X va a ser una función de los esfuerzos de esta diagonal. Y lo mismo va a suceder con esta, que va a ser una función de estas 3. Y lo mismo va a ser con esta con estas 3. Esta con estas 3. Y después, un poco más adelante, vamos a definir las constantes. Y cuando analicemos la constante volumétrica, allí es donde vamos a poder entender un poquito mejor esto que lo vemos acá. Pero lo que me está diciendo, que esta deformación va a ser función de estos 3 esfuerzos. Esta otra, igual, va a tener una función de estos 3 esfuerzos. Y esta deformación en la dirección Z va a también ser una función de estas 3. Por consiguiente, donde F1, F2 y F3 son funciones independientes de la orientación de las direcciones principales y particulares para cada tipo de material. En objeto, es objeto de la resistencia de los materiales el establecer relaciones que vinculen las tensiones con las deformaciones, partiendo de la hipótesis simplificadas, pero suficientemente exactas y cuya validez ha sido verificada experimentalmente. La ley de Hooke
y las constantes elásticas, la denominada ley de Hooke, constituyen la base de la resistencia de los materiales y es válido dentro de lo que se denomina el régimen elástico. Paso de ese régimen va a haber deformación permanente y todo esto ya no funciona. No es que no funcione, sino que en un tiempo, en un ciclo de vida, hay que ver el ciclo de vida, en un determinado tiempo va a haber el colapso de la estructura. Y eso es lo que no queremos. No llegar a ese colapso. Y entonces, el tensor de las deformaciones está vinculado con el tensor de tensiones. Tienen una correspondencia. Entonces podemos decir que la tensión va a ejercer una deformación. Y una deformación indudablemente que va a estar vinculada con la tensión. El modelo es un modelo lineal. Y el modelo lineal me dice que tiene que ser homogéneo, continuo, isótropo. Y además prismático. Este tensor lo vamos a asociar al tensor de tensiones simétricos. Lo mismo que el tensor de deformación. Pero están vinculados de que el tensor de deformación va a ser una función de los esfuerzos en las tres direcciones principales. Bien, ¿qué dijeron? Tenemos que manejar los conceptos, porque si vamos a ir a hacer el análisis dimensional y el análisis matemático, nos vamos a perder con mucha facilidad. Pero yo se los he puesto porque el que quiera escarbar, investigar, ahí lo tiene. Pero todo lo que hemos visto hasta ahora se reduce en este mapa mental, donde tenemos nuestro modelo y qué vínculo tenemos entre el tensor de tensiones y el tensor de deformación. Y entonces es interesante poder interpretar a Hooke y poder sacarle el máximo provecho para hacer un dimensionamiento y evitar el colapso de esa máquina. No se olviden algo. El diseño que vamos a hacer a esa máquina es para que me sirva por lo menos más de, o si quieren, 200,000 horas de operación en una turbina. ¿Eso qué significa? Mira, si voy a hacer el dimensionamiento, el eje no tiene que sufrir. Porque los álabes los voy a cambiar porque su ciclo de vida son de 48,000 horas. Vas a pensar 50. 50 por 4 son las 200,000 horas que les estoy diciendo que como mínimo debería trabajar ese eje. Esas 48,000 horas, si considero, miren, si considero de que va a trabajar en forma continua esa máquina, va a trabajar 8,000 horas año, porque 365 por 24 me daría 8,676. Esas 676 horas son las que voy a utilizar en mantenimiento. Si lo divido en 24, no tengo mi calculadora. Estamos hablando de 30 días, más o menos, al año. Si voy a dividirlo en 12,
apenas tengo 2 días y medio para hacerle mantenimiento. Y tengo que hacer mantenimiento de filtros. Al rato tengo que ir y controlar el tema de los aceites. Los problemas son los sistemas auxiliares. Y 2 días al mes, es poco. Pero en realidad voy a parar un día. ¿Sí? Voy a parar un día. Y me va a quedar un día y un poco más. Entonces voy a tener 12 días en un año. Y al ritmo de trabajo de las 8,000 horas, ¿sí? Voy a tener en 6 años más o menos como 40 y pico horas, que es la que se utiliza para hacer el mantenimiento mayor, porque ese es el tiempo que dura. 6 semanas son donde hay que parar la máquina y hay que cambiar todos los álabes, y además hay que hacer un control de los servicios auxiliares. Entonces, es un tiempo muy, muy justo, porque esas máquinas tienen que trabajar en forma permanente. Y peor todavía si están con un ciclo combinado. Cinco por 8, 40. Estamos hablando de entre 8 a 10 días por año. 8 por 8, 64. Sí, más o menos es así. Tengo 42, 6 semanas. A veces, dependiendo, se programa un poco más, porque a veces hay complicaciones con el generador y otros problemas más. A veces la carga de engranaje. Entonces se tiene el tiempo justo, joven. Y esa máquina tiene que trabajar. Y tengo que controlarla, que no se me deteriore. Este es el tema de fondo. Esos álabes se van deformando. Y lo peor que le puede suceder es grieta. A ver, yo tengo un álabe por ahí entre mis... No, cuando estén en turbomáquina les voy a mostrar los álabes. Y van a ver, allí van a entender mejor el tema de la barrera térmica y el tema de las grietas. No te queda otra que cambiar. Así de simple. Y dependiendo de las tecnologías, para el General Electric son 24,000. Estamos hablando de mantenimiento mayor. Ahí es más justo todavía. Cada 3 años hay que hacer un mantenimiento que te dura 5 semanas. El tiempo está justo. El tiempo está justo. ¿Por qué? Porque esas solicitaciones te van a producir deformaciones, y esas deformaciones, si superas el campo elástico, va a haber grieta, y con la grieta no vas a poder jugar, porque lo único que vas a poder hacer es bajarle la carga para que te dure más tiempo. Mientras tienes el repuesto, pues rara vez lo tienes el repuesto en almacén, porque son millones de dólares que están ahí en almacén. Cuidado. Por eso es lo que les decía, es de que nosotros entendemos con mucha más facilidad que los auditores y que los economistas. Bien, jóvenes, ¿tienen alguna pregunta? ¿No? Entonces nos vamos a ver el próximo jueves. Ya vamos a empezar a entrar